Hola, buenas tardes. Eso escuché, doctor. Bien, quiero saber si también se ve en la pantalla la presentación. Si me confirman, por favor, antes de comenzar. Sí se ve, Sí se doctor. ve, doctor. Muy bien, en unos minutos comenzamos la clase. Unos 2 minutos para comenzar. Bien, chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Mm, Quiero saber cuántos alumnos son en total. ¿Hay algún delegado o alguien sabe cuántos son en total de alumnos? Bien, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Bueno, veo que solamente hay 28 alumnos. Iremos avanzando. Muy bien, vamos a verificar. A ver, el día de hoy el tema es osteoporosis. Vamos a hablar un poco sobre eh, el diagnóstico y un resumen del tratamiento. Previamente vamos a tocar también un poco sobre la importancia, ¿no?, de conocer ciertas características de lo que nos hace ver este trastorno de la densidad ósea y los riesgos que nos puede conllevar a esto, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a preguntar. A ver, Montenegro Huerta, ¿se encuentra? Montenegro.
no está. Muy bien. A ver. Bellido, César Bellido, ¿se encuentra César Bellido? Doctor, buenas tardes, presente. Sí, dígame. Sí, buenas tardes. Quería saber qué tienes tú entendido por osteoporosis. ¿Qué conoces de osteoporosis? Que es una enfermedad generalmente que, donde hay una disminución de la densidad ósea en el paciente Ya, muy y bien. que, bueno, generalmente los pacientes tienen mayor predisposición a sufrir fracturas por esta debilidad del material óseo, ¿no? Que se ha degenerado. Ya, muy bien. Gracias, César. Vamos a seguir preguntando. Muy bien. A ver, vamos a preguntar. Díaz, Carpio, Camila, ¿se encuentra? ¿Se encuentra Díaz, Carpio, Camila? Bien, no está. A ver. mm, ¿Se encuentra Alonso Mijahuanga? Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mm, y dime, ¿por qué, por qué crees que es importante conocer un poco sobre la osteoporosis, sobre todo el tratamiento que deberíamos conocer? Básicamente para evitar el riesgo de fracturas, ¿no? Si antes lo tratamos, menor sería la ocurrencia de estos episodios y también si detectamos que la paciente está ya en un proceso antes de que se vuelva un paciente con osteoporosis, podríamos tratarlo a tiempo y con ello evitar, cuando ya esté en osteoporosis, que sea más propenso a estos episodios. Claro, muy bien, gracias, Alonso. Sí, bueno, es importante que pues tengamos conocimientos de esta patología, porque primero que tenemos que prevenir, ¿no? Como dice Alonso, y para eso debemos conocer o recordar un poquito la parte fisiológica. No, no es el tema del día de hoy, pero vamos a brevemente a recordar un poco y conocer, ¿no? Cómo llegamos a que nuestra masa ósea llegue a su pico, ¿no? Entonces es importante que nosotros conozcamos estos, estas características de la osteoporosis y por qué debemos tratar. Entonces, ¿qué es la osteoporosis, no? La osteoporosis es un trastorno esquelético que se va a caracterizar por una disminución, por una masa ósea baja, ¿no? Esto va a conllevar a un deterioro de la microarquitectura, del tejido óseo en sí, y esto va a aumentar la fragilidad ósea. Es decir, eh, probablemente vamos a tener características en el cual nosotros vamos a tener más disposición al daño en el tejido óseo, ¿no? Probablemente algunas fracturas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que evaluar esto de dos maneras. Vamos a poder medir la densidad ósea mediante métodos en el cual nosotros vamos a poder distinguir qué tanto está disminuida esta densidad. Y una manera de evaluar también es la calidad ósea. Esto no lo podemos medir en una densitometría, pero es importante conocer que la calidad ósea es importante para poder también ver que en algunos casos, como por ejemplo ingesta
de corticoides o de glucocorticoides, vamos a tener problemas, ¿no? En la microarquitectura. Esto ya hablando de una osteoporosis secundaria, ¿no? Entonces, no existen síntomas en el cual yo pueda decir que un paciente va a estar con una masa ósea baja, pero podemos estar evaluando a nuestros pacientes, conociendo el riesgo que puedan tener, dependiendo si tienen alguna patología o si están consumiendo algún tipo de medicamento. Entonces, un poco para conocer la prevalencia e incidencia de la osteoporosis. Existen más de 200 millones de personas en todo el mundo que padecen de esta enfermedad y se prevé que las fracturas de cadera van a aumentar para el año 2050 más o menos en el 240% en mujeres y 320% en hombres, ¿no? Y esto pues nos va a conllevar a un problema si nosotros no lo prevenimos, ¿no? Es importante que nosotros vayamos viendo quiénes son las personas que tienen aumentado este riesgo. Entonces, la osteoporosis se va a caracterizar por una alteración de la calidad y la cantidad y fortaleza ósea, ¿no? Y esto es lo que nos va a predisponer ciertamente a fracturas, ¿no? Entonces, como dije, la cantidad ósea lo podemos nosotros medir, ¿no es cierto?, con la densitometría ósea, que vamos a hablar un poco de eso el día de hoy. Y el 30% de lo que se va a ver alterado es la calidad ósea, ¿no? Y tiene que ver con la velocidad de recambio, cómo se encuentra la microarquitectura de nuestro hueso, la geometría ósea y la anatomía en sí del tejido óseo, ¿no? Eh, entonces es importante que nosotros veamos qué es lo que determina la masa ósea. Entonces la masa ósea se va a ver influenciada en el 80% por la parte genética, ¿no? Y esto puede estar alterado en algunos casos por problemas relacionados en algunos casos con alteraciones de la vitamina D. También vamos a tener factores hormonales, ¿no? Ustedes saben que la menopausia puede causar alteraciones en el metabolismo del calcio, ¿no? Por disminución de las hormonas sexuales. eh, y esto nos va a traer problemas si es que nosotros no hemos llegado a nuestro pico de masa ósea correcta. Bueno, también tenemos factores nutricionales y factores ambientales, porque si no tenemos una nutrición adecuada durante la niñez, no vamos a llegar a un pico de masa ósea tope. Entonces vamos a tener mayor riesgo y predisposición a llegar a la osteoporosis, ¿no? Tanto en mujeres como en varones. Y bueno, también existen los factores ambientales que se describen, ¿no? El ejercicio favorece a una mejor salud ósea y bueno, hay medicamentos como los glucocorticoides, entre otros, que van a favorecer a que se disminuya, alcanzar este pico de masa ósea. Entonces es importante que tanto la parte nutricional, desde que somos niños, en la juventud, eh, nos favorezca para alcanzar un correcto o el tope de nuestro pico de masa ósea. De lo contrario, vamos a estar más predispuestos con mayor riesgo de hacer osteoporosis. Entonces, como ustedes ven en este gráfico, ¿no es cierto? Vemos que durante mm, vamos aumentando nosotros en edad. Nuestra masa ósea inicial, por los cambios hormonales durante la pubertad, pues va teniendo picos, ¿no es cierto? En kilogramos, por ejemplo, más o menos llegando a unos 40. Posteriormente, ya después de los 30, 40 años, vemos una disminución, ¿no? Esta disminución se va a dar en ambos sexos, tanto en varones como en mujeres. Entonces vamos a ver que nuestro pico de masa ósea va a ir disminuyendo de manera fisiológica, ¿no? Entonces es importante que nosotros durante la niñez y poco después de la pubertad tengamos una alimentación, hagamos ejercicio físico adecuado, porque eso va a favorecer entonces que nosotros lleguemos a un pico de masa ósea adecuado. Cosa que fisiológicamente cuando nosotros
vayamos envejeciendo, pues esto nos lleve a una disminución adecuada. Si ustedes ven, si comparáramos que no tengamos una buena nutrición o una buena actividad física, pues nuestro pico probablemente no llegue a lo máximo y obviamente podemos detectar o en algún momento podemos alcanzar masa ósea baja en edades un poco más tempranas, incluyendo en pacientes varones, ¿no? Entonces es importante que nosotros veamos esto, ¿no? El pico de masa ósea va a ser la mayor densidad o masa ósea alcanzada a lo largo de la vida. Esto, en nuestra realidad, pues nosotros no lo alcanzamos por déficits nutricionales, ¿no? Se alcanza cuando se ha logrado el crecimiento en el tamaño del hueso y la acumulación mineral ósea se ha establecido. Y bueno, tenemos, obviamente, según algunas localizaciones, algunos sitios esqueléticos, para alcanzar la masa ósea, ¿no? Por ejemplo, a nivel del trocánter, podemos alcanzarlo en la mitad de la adolescencia, a nivel del cuello femoral en la última parte de la adolescencia y en la columna en la primera parte de los primeros 20 años, ¿no? Entonces es importante saber esto para que nosotros, pues, podamos en un futuro prevenir mejor la osteoporosis, ¿no? La osteoporosis actualmente, pues, como ya lo vieron en la parte estadística, puede ir en aumento si nosotros no modificamos que en la niñez y en la adolescencia hay una buena nutrición. Y para recordar un poco sobre el tejido óseo, pues vemos que recordar que existen dos tipos de tejidos, ¿no es cierto? El hueso compacto, que también llamado como hueso cortical en la región más exterior, que es más duro, más fuerte, más denso, y tenemos el hueso esponjoso, ¿no? También conocido como hueso trabecular, en el cual pues nosotros vamos a ver en esta zona estas trabéculas en el cual pues van a tener función también para la protección ósea. Esto al disminuir sobre todo es lo que va a favorecer el aumento de la fragilidad. Entonces vamos a tener que el hueso va a tener un ordenamiento en el cual las trabéculas se van a conectar entre sí, ¿no? Van a estar orientadas con líneas de tensión. Va a dar rigidez, fortaleza para las fuerzas tanto de compresión como de torsión. Y esto se va a requerir sobre todo en ciertas zonas, como en vértebras y en el cuello femoral. Entonces, cuando nosotros vemos que este tipo de hueso puede disminuir, el hueso trabecular, vamos a tener entonces mayor fragilidad. Algo que también debemos recordar entonces es qué es la remodelación ósea, ¿no? La remodelación ósea se va a dar fisiológicamente ante el deterioro del tejido óseo, ¿no? Van a intervenir varias células, tenemos los osteoblastos, los osteoclastos, los osteocitos, y todas estas células van a estar influenciadas por hormonas, ¿no? Como la paratormona, los estrógenos, la calcitonina y algunas citocinas como la interleucina 6, por ejemplo, ¿no? Y debemos de tener en cuenta que también contamos con tejido colágeno y óseo para poder hacer la remodelación y la producción de nuevo hueso. Entonces, normalmente va a ocurrir que la cantidad de masa ósea no aumenta ni disminuye, porque esto va a estar en constante equilibrio, y el tejido óseo está en constante formación y resorción. Entonces, el equilibrio se va a dar entre estos dos, la formación y la resorción ósea. Entonces, la velocidad se va a mantener, digamos, constante, porque esto va a estar en equilibrio. Pero posteriormente pueden ocurrir ciertas alteraciones que va a favorecer la resorción ósea y lo que nos va a conllevar a, a- a empezar a disminuir la densidad. Entonces tenemos aquí los principales actores, que son los osteoclastos, que son los que participan en la producción de la resorción ósea, ¿no? El osteoclasto es una célula multinucleada encargada de la resorción ósea. Esta se va a adherir a la superficie ósea, secretando ácidos, enzimas lisosomales, y al activarse se van a hacer visibles sus extensiones citoplasmáticas, que van a ser las encargadas de hacer estos cambios bioquímicos para la resorción.
Entonces aquí estamos viendo que el proceso se va a iniciar con la activación de estos osteoclastos, ¿no? En la superficie ósea, y esto puede ocurrir en personas sanas cada 10 segundos, ¿no? La activación va a estar favorecida por la hormona paratiroidea y, por el contrario, los estrógenos, la calcitonina, van a inhibir la activación de los osteoclastos. Es por eso que en el periodo ya de posmenopáusico, cuando ya vemos una caída de estrógenos de la parte hormonal, vamos a ver favorecida la acción de los osteoclastos. Entonces, con respecto a la resorción, tenemos un grupo es la unidad de resorción, un grupo de osteoclastos activados que va a excavar más o menos unos 20 micrómetros por día en la superficie del hueso trabecular en 4 a 12 días. Posteriormente, de 7 a 10 días, se van a depositar capas de proteoglicanos, glicoproteínas, fosfatasa ácida. Posteriormente, estos osteoclastos van a disminuir su actividad y esta fase se denomina reversión. Entonces van a cumplir su función, van a llegar a la reversión y algunos de ellos van a pasar a la apoptosis. Es lo que regularmente debe ocurrir. Entonces tenemos nosotros acción y activación de los osteoclastos, ¿no es cierto? Estos osteoclastos deben activarse por acción del RANK ligando y también por disminución de la osteoprogesterina. Recuerden ustedes que la acción de los estrógenos, la calcitonina, van a inhibir la activación del osteoclasto. Por lo tanto, como vuelvo a repetir, cuando ya hay alteraciones por la menopausia, posmenopausia, vamos a tener disminución de hormonas, como los estrógenos, y vamos a tener mayor cantidad de acción del RANK ligando, produciendo la activación de los osteoclastos, aumentando la actividad osteoclastogénica, es decir, la resorción ósea. Y nosotros lo podemos ver, nosotros aquí, un pequeño gráfico animado, cómo se va produciendo este periodo de activación osteoclástica, resorción ósea, la reversión, es decir, la disminución de la actividad de los osteoclastos y posteriormente la mineralización para la formación de nuevo hueso. Entonces, en la osteoporosis va a aumentar el número de osteoclastos y de osteoclastos activados, ¿no? 3 veces en promedio, originando una mayor profundidad del diámetro de la cavidad de la resorción. Seguidamente, ¿no? El número de osteoblastos va a aumentar, esto para compensar obviamente esta mayor superficie de resorción, pero sin embargo, esta actividad va a ser subóptima, favoreciendo que la acción osteoclastogénica se comprometa pues la microarquitectura del hueso. Y entonces, cuando esto ya ocurre por los cambios hormonales o en algunos casos secundaria a enfermedades que favorecen la osteoporosis o fármacos que puedan favorecer también la actividad de los osteoclastos, debemos evaluar algo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a considerar una fractura por fragilidad ósea en los pacientes adultos, ¿no? Entonces, ¿qué es esto, no? Fractura por fragilidad. Es la que está definida como resultante por una caída de la propia altura del paciente durante la realización de una actividad física, que debe ser mínima, cotidiana o por un trauma. Esto típicamente puede ocurrir en columna vertebral, cadera o antebrazo, ¿no? Las fracturas vertebrales pueden ocurrir sin trauma y caracterizan la fragilidad del hueso y muchas veces son asintomáticas. Entonces, para esto yo necesito evaluar con imágenes, puedo pedir radiografías para detectar fracturas ante de repente algún síntoma, como en algunos casos puede ocurrir, dolor dorsal o dolor lumbar en algunos pacientes que tengan un riesgo de tener esta fragilidad. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar la osteoporosis? La osteoporosis se clasifica entonces como primaria. Dentro de ellas estamos hablando de la posmenopáusica o tipo 1, que se va a dar entre mujeres entre los 50 a los 75 años, que tengan déficit estrogénico, con una función paratiroidea disminuida,
con una pérdida acelerada del hueso trabecular, ¿no? Y esto nos va a conllevar a mayor riesgo de fracturas de cuerpos vertebrales y también en la porción distal del radio. Tenemos también la senil o tipo 2, que se va a dar en varones o mujeres mayores de 70 años que tengan un déficit de absorción intestinal de calcio y vitamina D, ¿no? La vitamina D aquí o- va a tener una gran importancia porque la deficiencia de vitamina D que se puede dar en nuestro medio ante la baja exposición de, eh, de rayos ultravioleta para su producción a nivel de la piel y posteriormente ya generar la parte activa después de una síntesis hepática y la activación a nivel renal, pues si no tengo niveles adecuados de vitamina D, por más calcio a nivel de la dieta o como suplemento, no voy a poder absorber, ¿no? Y bueno, la vitamina D también tiene una actividad a nivel de los osteoclastos. También va a causar un aumento secundario de la paratormona y va a ser afección de tanto de hueso trabecular como cortical. Y como consecuencia de ello nos puede conllevar a fracturas de cuello femoral y de pelvis. También tenemos la osteoporosis secundaria, ¿no? Esta puede deberse a afecciones médicas, ¿no? Algunas patologías o por consumo de algunos medicamentos que van a aumentar el riesgo de fractura por aumentar el estado de resorción ósea, ¿no? Estas son menos frecuentes, pero se responsabilizan del 64% de los pacientes con osteoporosis, sobre todo en varones y en mujeres premenopáusicas, ¿no? El 20% de mujeres que presentan osteoporosis postmenopáusica pueden tener una causa identificable secundaria. A ver, vamos a preguntar. Creo que ya han entrado más. A ver. Claudia Bernaulat se encuentra. ¿Se encuentra Claudia Bernaola? No está. A ver, sigamos preguntando. ¿Se encuentra Eliana Carvajal? Sí, Héctor, buenas tardes. Buenas tardes, Eliana. Eh, una pregunta con respecto a lo que es riesgo de osteoporosis en el caso de osteoporosis secundaria. ¿Conoces alguna enfermedad que aumente el riesgo de osteoporosis? Eh, las enfermedades, mm, bueno, las enfermedades vendrían a ser... perdón. Eh, que generen osteoporosis. ¿Conoces alguna que aumente el riesgo de osteoporosis? Sí, la artritis reumatoide temprana. La artritis reumatoide, muy bien, gracias, gracias, sí. A ver. Ah, Bueno, ¿otro más o solamente esa, doctor? no, está bien, gracias. Voy a seguir preguntando acá a tus Ah, ya. compañeros. A ver, Ok, gracias. José Ramos, ¿se encuentra? José Ramos, ¿no está? A ver, sigamos preguntando. A ver. Leonardo Guaranga, ¿se encuentra Leonardo Guaranga? A ver, está ya levantando la mano Alessandro. Sí, doctor, ¿se escucha? Sí, te escuchamos. ¿Te conoces alguna otra enfermedad que nos puede aumentar el riesgo de osteoporosis? Otra enfermedad reumatológica podría ser la espondilitis anquilosante. ¿Alguna otra más que recuerdes? Que no sea Además, reumatológica. si eso podría ser como las genéticas, como el síndrome de Turner, que tiene bastante riesgo de osteoporosis.
Claro, también, por supuesto, claro que sí. Gracias, gracias. Sí, claro, debemos recordar que dentro de las patologías, pues no solamente están las reumatológicas, existen otras patologías. Su compañero ha mencionado una genética muy importante, cromosómica, ¿no? Y entonces, pues nosotros estamos viendo que hay enfermedades no reumatológicas que pueden aumentar este riesgo de esta enfermedad. Entonces, nosotros vamos a ver entonces que hay enfermedades que pueden aumentar este riesgo y vamos a ver qué otros factores de riesgo existen, ¿no? Por ejemplo, tenemos dentro de los factores de riesgo la edad. Esto relacionado a pacientes de repente mayores de 50 años del sexo femenino y en pacientes varones mayores de 70 años. También pacientes con raza blanca son las que tienen mayor predisposición por la misma genética, ¿no? Relacionada a la raza, lo vamos a ver más adelante. Un índice de masa corporal bajo, menos de 19 kilogramos por metro cuadrado. El no haber alcanzado un pico de masa ósea, lo que les estaba mencionando al inicio, ¿no? O historias, ¿no? De fractura de cadera en la familia por fragilidad. Otras, retraso puberal, disminución estrogénica, infertilidad de origen hormonal, como ya hemos mencionado, algunas enfermedades relacionadas que pueden ser genéticas o cromosómicas. La menopausia precoz es muy importante en la historia clínica de nuestros pacientes. A qué edad tuvo la menopausia? Hay pacientes que por diversos motivos han tenido menopausia a los 35 años, ¿no? Y mientras más temprano sea la menopausia, el riesgo va a aumentar para osteoporosis. Historias nutricionales, la anorexia nerviosa, la deficiencia de calcio o vitamina D. Con respecto a los estilos de vida, tenemos el consumo de cigarrillos, ¿no? Ingesta de alcohol también está relacionada a el factor como factor de riesgo. El sedentarismo y la inmovilización. Como mencioné, la actividad física va a actuar, ¿no? Sobre osteoblastos, produciendo pues mayor cantidad de estímulo para inhibir la resorción ósea. ¿Qué enfermedades pueden predisponer? Tenemos la diabetes mellitus tipo 1, el hipotiroidismo, el síndrome de Cushing, hiperparatiroidismo, hipogonadismo, ¿no? Todas las enfermedades relacionadas a hipogonadismo. Dentro de las reumatológicas tenemos varias, artritis reumatoide, poliartritis, entre otras enfermedades también renales. La infección por el virus de inmunodeficiencia humana también aumenta el riesgo de osteoporosis. Y dentro de los medicamentos, hay varios, dentro de ellos el más conocido, el consumo de glucocorticoides, que debe ser mayor o igual a 5 miligramos por día de prednisolona o equivalente, o también por más de 3 meses, ¿no? Y también tenemos pacientes que se encuentren en quimioterapia o que estén recibiendo tratamiento con anticonvulsivantes. eh, Tener en cuenta que estos medicamentos, entre otros, pueden aumentar el riesgo de osteoporosis. Entonces debemos de tener en cuenta que hay muchos factores de riesgo, tanto genéticos como hormonales, como de estilos de vida y como también fármacos que nos van a contribuir a que podamos aumentar nuestro riesgo para osteoporosis. ¿Cómo debemos abordar entonces nuestros pacientes que tienen osteoporosis? Pues obviamente hacer una buena historia clínica, evaluando justamente esto que hemos mencionado, los factores de riesgo. Y claro, yo tengo que hacer una evaluación, ¿no? Una evaluación inicial, como ven ustedes ahí en el cuadro, en donde puedo pedir ciertos exámenes de laboratorio, como evaluación del calcio, ¿no? Calcio en sangre. En algunos casos puedo pedir un dosaje de la vitamina D, de la 25-hidroxivitamina D. Puedo evaluar también fosfatasa alcalina para evaluar de repente si es que hay algún otro tipo de alteración que me pueda conllevar a osteoporosis. También podemos pedir paratormona si es que hay alguna alteración a nivel de la secreción de esta hormona. Entonces nosotros podemos pedir muchos exámenes.
Otra patología que nos puede producir osteoporosis es el mieloma múltiple, ¿no? ¿Ya han hecho hematología? Sí, ¿no? A ver, vamos a preguntar. A ver, Augusto Tapia, ¿se Sí, encuentra? doctor. ¿Qué tal? Dime, ¿qué es el mieloma múltiple? Ah, sí, habíamos visto que era como una neoplasia en lo que afecta a las células plasmáticas, Muy bien, afecta a las células plasmáticas. ¿Y por qué te aumenta el riesgo de osteoporosis? porque te activa los osteoclastos. Claro, hay una activación osteoclastogénica, también hay por acción del RAN ligando, con disminución de la osteoprotegerina. Muy bien, gracias. Entonces, como ustedes ven, hay varias patologías que pueden contribuir a que se produzca, pues, la osteoporosis. Con respecto al cuadro clínico, bueno, es variable, generalmente es asintomático, pero algunos pacientes pueden quejarse de dolores que pueden variar también. Pueden ser algunos muy intensos en el caso de fracturas, a veces vertebrales, a veces solamente es un leve dolor dorsal. Podemos ver alteraciones en la columna dorsal como aumento de la cifosis. El paciente a veces refiere que nota que ha bajado de estatura y esto nos puede conllevar pues a sospechar de que nuestro paciente pueda tener osteoporosis, ¿no? Acá vemos, esa es una gráfica relacionada al aumento de la cifosis dorsal con disminución de la altura y vemos pues como un ejemplo como el hueso trabecular ha ido disminuyendo, ¿no? Entonces, esto nos puede conllevar a cuadros de depresión, sí, en muchos casos pueden venir pacientes asociados con cuadros de depresión. Entonces nosotros necesitamos medir, ¿no? Necesitamos medir eh, si nuestro paciente, primero, tiene un riesgo de alguna fractura por fragilidad y segundo, ver si nuestro paciente tiene disminuida la densidad ósea, ¿no? Son dos mediciones importantes que debemos hacer. Entonces, para eso podemos utilizar la densitometría ósea. Antes de esto, pues, para que ustedes vean cómo dis- hay una diferencia entre hombres y mujeres con respecto a la densidad de masa ósea, ¿no? Y esto es con respecto a los años. Las mujeres siempre van a tener menor densidad ósea que los hombres. Con respecto a la influencia de la raza, pues siempre la raza negra va a tener mayor densidad ósea que la blanca. Por eso es que los pacientes de raza blanca vamos a tener mayor cantidad de casos, ¿no?, de osteoporosis. Y lo vamos a ver, lo vemos aquí en el gráfico. Entonces, las mujeres tienen una menor masa ósea máxima que los hombres. La raza blanca va a tener una menor masa ósea máxima que la raza negra. Y la pérdida de hueso se va a producir con la edad avanzada. Recuerden que hay una osteoporosis senil. Y debido a que la resorción es mayor que la formación, como lo vemos en la posmenopáusica, ¿no? Por lo tanto, esto va a hacer que haya una pérdida tanto de la calidad como de la cantidad de hueso. ¿Y cuándo debemos hacer una densitometría? Entonces, la densitometría tiene sus indicaciones, como todos los exámenes. Vamos a indicar en mujeres mayores de 65 años, ¿no? Para las mujeres posmenopáusicas menores de 65, se va a indicar si es que existe o no un factor de riesgo de baja masa ósea. ¿Qué factores de riesgo? De los que hemos mencionado, los siguientes: bajo peso corporal, o sea que tenga inclusive un índice de masa corporal bajo, antecedente de fractura, uso de algún medicamento que nos aumenta el riesgo, o una enfermedad o condición asociada con pérdida ósea. Entonces, no está mal que nosotros estemos midiendo
la densitometría en una mujer sana de 25 años. No podemos hacer eso, y lamentablemente es lo que generalmente ocurre. ¿Qué más? Las mujeres durante la transición menopáusica con factores de riesgo, como el bajo peso corporal, factura previa o medicamentos que nos aumenten el riesgo de osteoporosis. Entonces, nosotros tenemos que analizar antecedentes del paciente y su edad. En el caso de los pacientes varones, se puede indicar en pacientes varones mayores de 70 años. Para los pacientes varones menores de 70 años, se puede hacer este examen siempre y cuando tengan factores de riesgo, como los mismos: bajo peso, fractura previa, uso de medicamentos o alguna enfermedad asociada, ¿no? Cuando hablo de enfermedad o condición asociada, son algunas de las que ya hemos mencionado. Alguna enfermedad como artritis reumatoide o relacionadas a la tiroides o relacionadas a la tiroides, e incluso enfermedades renales. Las enfermedades renales crónicas también nos pueden aumentar el riesgo de osteoporosis, ¿no? También vamos a pedir la densitometría en adultos con fractura por fragilidad. Algún paciente que haya tenido fractura por fragilidad, debemos hacer el estudio de densitometría ósea. Y también a adultos que tengan alguna condición asociada, ¿no? Por ejemplo, pacientes con artritis reumatoide, la misma enfermedad le aumenta el riesgo, y hay otro factor de riesgo más que va a aumentar en estos pacientes. Vamos a preguntar. A ver, algún este, voluntario que me diga por qué un paciente con artritis reumatoide, aparte de la enfermedad, existe otro riesgo que puede aumentar, que haya fracturas por fragilidad y posteriormente osteoporosis. ¿Algún voluntario? ¿Por qué un paciente con artritis reumatoide tiene el riesgo aumentado, aparte de por, por tener artritis reumatoide? ¿Existe algún factor más? ¿Cuál es ese factor? Doctor, quizá también porque pueden utilizar corticoides y los corticoides también, bueno, de cierta manera aumentan la resorción ósea y también generan pues que aumente esta osteoporosis, ¿no? Correcto, muy bien, Gabriela, muy bien. Sí, claro, justo nosotros tenemos que ver integralmente al paciente, ¿no? Un paciente con artritis reumatoide, debemos evaluar cuánto tiempo está tomando los corticoides. Ustedes saben que el tratamiento de la artritis reumatoide, eh, dentro de los primeros medicamentos que podemos dar para manejo del dolor, de la inflamación, es justamente la prednisona, ¿no? Entre otros medicamentos glucocorticoides. Y obviamente esto me va a aumentar también el riesgo de osteoporosis. Ahí debemos evaluar cuánto tiempo, qué dosis está tomando nuestro paciente, ¿no? Recuerden las recomendaciones para el uso de corticoides en artritis reumatoide: no deben ser dosis altas, a no ser que pues nuestro paciente lo amerite. Obviamente siempre se evalúa de manera individual cada paciente. Entonces, sí, tiene tanto la enfermedad como la parte del medicamento que nos va a aumentar el riesgo, ¿no? También vamos a poder hacer la densitometría en pacientes que toman medicamentos asociados, ¿no? Por pacientes que solamente de repente pueden tomar glucocorticoides por algún motivo o algún otro medicamento, o paciente que va a ser considerado para una terapia farmacológica, ¿no? Pacientes de repente que van a tener algún tratamiento oncológico, también podemos evaluar porque hay medicamentos oncológicos que van a tener eh, efectos sobre la densidad ósea. Cualquier persona que está siendo tratada, para monitorización del efecto del tratamiento, claro, la densitometría ósea también me va a ayudar a monitorizar después de un tiempo de tratamiento si nuestro paciente mejoró o no. Y cualquier persona que no ha recibido tratamiento, el cual la evidencia de pérdida ósea conduciría al tratamiento. Entonces es importante que nosotros evaluemos siempre todos los pacientes en tratamiento, con medicamentos para la osteoporosis, como vamos a ver más adelante,
o que tengan algún otro tratamiento que pueda inducir a la osteoporosis, ¿no? ¿Cómo vamos a llamar? ¿Osteopenia o masa ósea baja? Entonces, preferimos la masa ósea baja o baja densidad ósea en vez de osteopenia, ¿ya? Yo sé que está muy común decir este nombre, pero lo adecuado es masa ósea baja o baja densidad ósea, ¿no? Y las personas con baja masa ósea no necesariamente van a tener un riesgo aumentado de fractura. Eso depende de los factores que cumplan también estos pacientes. Entonces es importante tener en cuenta los objetivos de de la densitometría ósea, ¿no? Vamos a valorar si con la densitometría el riesgo de fractura. Vamos a valorar si nuestro paciente necesita o qué tipo de tratamiento va a necesitar. Y también vamos a, con ayuda de la densitometría, monitorizar los cambios como respuesta al tratamiento. Tenemos dentro de la densitometría ósea diversos tipos. Tenemos la densitometría ósea completa, en el cual vamos a escanear áreas como la columna y el fémur proximal o cadera, ¿no? En el caso de que estas dos no puedan medirse, son las regiones de interés, puedo evaluar el antebrazo, ¿no? Lo que llamamos el tercio medio o radio 33%. Recuerden que para el diagnóstico yo solamente necesito columna y o cadera, ¿no? En el caso que no pueda medir estas dos, yo voy a poder evaluar el antebrazo. No debo hacer diagnóstico solo con antebrazo. También puedo hacer un escaneo del cuerpo entero o cuerpo completo, y esto generalmente nos va a ayudar para el diagnóstico del estado óseo en niños, ¿ya? Entonces, esto de la evaluación del cuerpo, de escaneo del cuerpo completo, no me ayuda para el diagnóstico de osteoporosis en mujeres posmenopáusicas. Solo nos va a ayudar para el estado óseo en niños. Tenemos diversos tipos de equipos que podemos utilizar. Tenemos los equipos periféricos, que generalmente hacemos mediciones de calcáneo, falange, que son las más conocidas. Y también tenemos equipos centrales, ¿no? Que vamos a medir la columna y fémur proximal, ¿no? Y bueno, cada uno tiene sus indicaciones. Entonces, los densitómetros periféricos nos ayudan para el despistaje o tamizaje, ¿no? Cuando yo quiero hacer una campaña para detectar de repente qué pacientes pueden hacerse la densitometría ósea, voy con estos densitómetros periféricos y evalúo quiénes pueden tener alguna alteración con disminución de la masa ósea para captarlos y poder hacerse su densitometría ósea. No lo debo usar para diagnóstico, solamente para tamizaje, ¿ya? Generalmente usamos el talón, también podemos usar los dedos de la mano para la medición. ¿Cuáles son estos criterios diagnósticos que voy a tener yo en cuenta entonces en la densitometría ósea? Pues tener en cuenta densidad mineral ósea baja con una densidad mineral con un T-score entre -1 y -2,50, en algunas bibliografías lo mencionan. Osteoporosis menos de -2,5 según el T-score. Y una osteoporosis grave se considera cuando está un T-score en menos de 2,5, pero que tenga una fractura, ¿ya? Estos son los criterios diagnósticos. Entonces nosotros tenemos que saber también que debe haber una adecuada medición en la densitometría ósea, ¿no? Eh, Vamos a ver que tenemos que medir, como vemos aquí en la figura, desde L1 hasta L4, ¿no? Vamos a ver que la última vértebra que contiene las costillas es la D12 o T12, y es desde ahí donde yo voy a empezar a hacer las mediciones, ¿no? Recordar que las crestas ilíacas van a estar más o menos a la altura de la cuarta vértebra lumbar o a nivel del disco L4, L5, y esto nos va a ayudar a ubicarnos anatómicamente para hacer nuestras líneas de medición. Esto siempre lo hace un tecnólogo médico, pero es importante que nosotros conozcamos la buena posición para ver si el examen está bien tomado. En el caso del fémur proximal, ¿no? En densitometría, hay cuatro regiones de interés, cuatro ROI, pero los que nos ayudan al diagnóstico son cadera total y cuello femoral, ¿no? Y para ver que esté con una buena medición, tenemos que ver que el trocánter menor
se vea muy poco, se vea mínimamente, ¿no? Tiene que haber una buena rotación aquí de la cadera para que esto se vea lo mínimo posible. Y como les mencioné, el antebrazo sí lo podemos utilizar siempre y cuando no podamos medir columna y cadera. Pueden darse el caso que hay pacientes que tengan prótesis de cadera o tengan alguna operación a nivel de la columna lumbar o tengan muchos artrosis y eso nos va a alterar un poco la medición. En ese caso podemos utilizar el antebrazo, el 33% o del tercio medio, que es lo mismo, y esto nos va a ayudar en el caso pues no podamos medir las otras regiones de interés mencionadas. Entonces, para tener en cuenta en la columna lumbar, debemos de tener como mínimo dos vértebras valorables. Me refiero a que el T-score tiene que tener una buena medición. No tiene que haber una diferencia entre vértebras adyacentes más de una desviación estándar. De lo contrario, yo tengo que excluir esa vértebra. Pero para hacer la interpretación necesito mínimo dos vértebras valorables. En el caso de la cadera, pues recordar que debo de colocar bien las líneas de división para la medición y volver a repetir que el trocante menor debe ser pequeño o solo tener insinuación, ¿no? Como se ve aquí, es mínimo lo que yo debo de ver. Recordar entonces que en el informe de densitometría ósea voy a ver las regiones de interés con su respectiva medición de la densidad en gramos por centímetros cuadrados, el T-score y el Z-score, ¿no? Eh, Tener en cuenta que los valores del contenido mineral óseo, el área de la vértebra y la densitometría van a ir aumentando ligeramente desde L1 a L3, ¿no? Y la densidad de L4 y L3 a veces puede ser similar, ¿no? Y lo podemos ir viendo nosotros en la valoración, ¿no? En el caso de la cadera, como ya mencioné, eh, también para una correcta medición de esta región de interés, no debe haber fracturas previas ni signos de osteoartritis. Y las que me van a ayudar para el diagnóstico son cadera total y cuello femoral, ¿no? El cuello femoral porque contiene hueso trabecular y cortical proporcional para su correcta medición. Con ellas yo voy a hacer la medición del T-score. Esto es un poco sobre lo que contiene el informe de densitometría. Va a tener un gráfico en donde se ubica el punto en el cual se ha llegado a la medición según el software del equipo que estemos utilizando. Tenemos la región de interés, el valor de la densidad mineral ósea, el T-score y el Z-score. Y nosotros tenemos que ir analizando para poder interpretar posteriormente, ¿no? Y bueno, acá tenemos lo mismo, solamente que es una vista más amplia. Recordar que también pueden haber combinaciones de vértebras, porque recuerden que a veces vamos a tener que excluir alguna de ellas, o máximo dos de ellas, para poder encontrar bien el T-score. Yo puedo tener las diversas combinaciones para interpretar si es que se encuentra en osteoporosis o con baja densidad ósea. ¿Y qué es el T-score? Bueno, el valor que la persona debería tener en condiciones ideales en relación a su edad, sexo, talla y peso, ¿no? Esto es el T-score. A este valor se le va a denominar T-score y se va a expresar en desviaciones estándar. Bueno, acá está la fórmula. Esto obviamente lo hace el equipo, no lo hacemos nosotros. Y este número, este score, nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. Pero también en ocasiones vamos a tener que utilizar el Z-score, ¿ya? El Z-score es para evaluar en pacientes mujeres premenopáusicas mayores de 20 años hasta la menopausia, en niños varones y mujeres menores de 20 años. También nos va a ayudar el Z-score a ver si es que podemos hacer o tener sospecha de una osteoporosis secundaria. ¿Cuándo? Cuando los valores de dos desviaciones estándar, cuando hay disminución de dos
desviaciones estándar en el Z-score, yo podría sospechar de una osteoporosis secundaria. ¿Cómo evaluar el cambio entonces en una densitometría valorando, pues, de repente estudios previos, ¿no? Debo evaluar siempre la misma región de interés, ¿no? Si voy a evaluar, voy a comparar cadera, voy a evaluar la cadera, la evaluación de la densitometría ósea del año 2023 con el año 2024, por ejemplo, ¿no? Pero tiene que ser comparación de la misma región de interés. El tamaño de las áreas totales escaneadas deben ser similares. La columna, que es el área preferencial para el monitoreo, tenemos que tener en cuenta si es que ha habido o no incremento después de un tratamiento. Entonces, la columna yo la puedo tomar, en el caso que se pueda medir, para diferenciar si es que ha habido o no cambios. Ya posteriormente vamos a ver cómo evaluamos esos cambios. En el caso de la cadera, ¿no? En caso de cadera total, es la elección para el monitoreo. El examen del cuerpo entero no es de utilidad para el monitoreo de pacientes. Recuerden que esto lo vimos, es solo para niños. Y el antebrazo no debe usarse para el monitoreo de pacientes con osteoporosis, porque recuerden que si tenemos las dos otras áreas para evaluación, siempre va a ser columna y cadera total, para que se pueda hacer la comparación. Ahora, nosotros también podemos evaluar el riesgo de fractura. Para eso tenemos un instrumento que se llama FRAX. Y esto nos va a ayudar, obviamente, ingresando ciertos datos de nuestros pacientes a conocer cuál es el riesgo de fractura, ¿no? Esto se elaboró inicialmente en pacientes, ¿no? En Estados Unidos, en Europa. Actualmente ya tenemos un estudio que ha sido ya validado para Perú, porque tiene que tener datos epidemiológicos de cada país para que arroje verdaderos valores de riesgo. Entonces, es una herramienta que va a calcular la probabilidad de fractura a los 10 años y el objetivo es no diagnosticar osteoporosis, tampoco sustituir la densitometría. Simplemente nos va a evaluar el riesgo de fractura a 10 años. Entonces, es los pacientes que de repente han tenido fractura anterior o tienen un elevado riesgo, conociendo sus factores de riesgo, podemos evaluar con este instrumento qué tanto está su riesgo de aquí a 10 años, su riesgo de fractura. Esta es la herramienta de la cual les estoy mencionando. Está validada ya para nuestro país, hay para varios países, entre ellos el Perú, ¿no? Acá está la página que ustedes pueden buscar ahí para hacer las mediciones con diversos datos que debemos entrar para que nos arroje su riesgo de aquí a 10 años, ¿no? Estos son los factores de riesgo que se incluyen en el FRAX, ¿no? Que puede ser entre 40 a 90 años, el peso en kilogramos, antecedentes de padres con fractura, si es que tenemos antecedentes de consumo de cigarrillos o uso de glucocorticoides, o si tenemos antecedentes de artritis reumatoide, antecedentes de osteoporosis secundaria a diversas enfermedades como diabetes tipo 1 o consumo de alcohol, 3 o más dosis por día. Estos factores de riesgo están incluidos en esta herramienta. Entonces, ¿en qué nos beneficia utilizar esta herramienta? ¿No? Para decisiones de tratamiento en pacientes con baja masa ósea. También la decisión se va a basar en el riesgo de fractura, no solamente en el valor de T-score, que es uno de los datos que debemos ingresar. Va a identificar pacientes con alto riesgo de fracturas para garantizar que se les ofrece un tratamiento para reducir su riesgo y ayuda a evitar dar medicamentos a quienes tienen un bajo riesgo y tienen poco que ganar con el tratamiento. Si nosotros detectamos que nuestro paciente no tiene un alto riesgo de fractura, quizá podemos evitar dar tratamiento. Y recuerden que esto tiene que ser individualizado. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta, pues, que nuestros pacientes pueden tener ciertos factores de riesgo que aumenten el riesgo de fractura a 10 años, ¿no? Podemos tener pacientes adultos mayores,
que tienen fragilidad, que han tenido caídas, antecedentes de fracturas anteriores, pacientes con inmovilización, muchos de los factores de riesgo que ya hemos estado mencionando. ¿Cuál es el impacto cuando ya se genera una fractura? Cuando ya existe una fractura, como por ejemplo la fractura de cadera, vamos a tener pues disminución de la expectancia de vida, ¿no? Acá tenemos unos ejemplos. Después de un ACV, una persona tiene una expectancia promedio de vida de 29 años. Después de cáncer de mama, esta expectancia de vida promedio es de 20 años. Después de una fractura de cadera, la expectancia de vida promedio es de 9 años. Como ustedes ven, ¿no? La expectancia de vida promedio disminuye bastante después de una fractura de cadera. Por lo tanto, es lo que tenemos que evitar, las fracturas, sobre todo la fractura de cadera. Y bueno, tenemos medicamentos que podemos utilizar ante pacientes, sobre todo en osteoporosis posmenopáusica, que es la más frecuente que vamos a ver. Entonces, es importante evaluar qué medidas podamos tomar con nuestros pacientes, ¿no? Podemos tomar medidas generales, ya hemos recordado la primera parte, que sería genial que hagamos de manera preventiva una correcta alimentación, nutrición desde la niñez, la adolescencia, evitar pues hábitos nocivos como el cigarrillo, el alcohol, hacer ejercicio es lo mejor para fortalecer la salud ósea. Bueno, posteriormente la prevención de caídas en adultos mayores y bueno, una buena ingesta de calcio y vitamina D. Y tenemos medicamentos que nos van a ayudar, ¿no es cierto?, a disminuir nuestro riesgo por tratar justamente o evitar que la resorción ósea continúe haciendo el daño. Y lo vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Aumentar la densidad mineral ósea, disminuir la incidencia de fracturas, reducir la mortalidad, ¿no es cierto? Ya hemos hablado que la expectancia de vida disminuye bastante y obviamente mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Por lo tanto, el objetivo principal es disminuir la incidencia de fracturas. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento, ¿no? En el caso de la osteoporosis posmenopáusica, ¿no? Los tratamientos, en el caso de las mujeres posmenopáusicas con osteoporosis, se prescriben para disminuir el riesgo de fracturas por fragilidad. Hay muchos medicamentos aprobados con diversos tipos de mecanismos, ¿no? Vamos a ver algunos de ellos, algunos de manera resumida. Y también deben usarse juntos suplementos de calcio, vitamina D, también una nutrición adecuada, realizar actividad física, porque esto nos va a ayudar a disminuir pues, nuestro riesgo de fracturas. ¿Cuáles son los tipos de tratamiento que tenemos entonces para osteoporosis posmenopáusica? Tenemos los agentes antirresortivos y también tenemos los agentes anabólicos o que nos van a formar hueso. Dentro de los agentes antirresortivos tenemos los moduladores selectivos del receptor de estrógeno, tenemos los bisfosfonatos y tenemos también medicamentos como el denosumab. Estos van a reducir la resorción ósea. En el caso de los agentes anabólicos como la teriparatida y análogos también de la hormona paratiroidea, nos van a estimular la formación ósea aumentando su densidad. Con respecto a lo que es el calcio, es parte del tratamiento en conjunto con antirresortivos. Eh, Tenemos acá un cuadro con las dosis recomendadas, 800 miligramos al día hasta los 10 años, 1500 miligramos al día en adolescencia, 1200 miligramos en el adulto y 1500 miligramos al día en pacientes con gestación, en lactancia o en posmenopáusica. Por lo tanto, nosotros debemos de cumplir, en el caso de nuestras pacientes posmenopáusicas, 1500 miligramos por día de calcio. Existen diversas presentaciones de calcio, ¿no? Acá tenemos el carbonato de calcio que va a proporcionar 40% de calcio elemental y tenemos el citrato de calcio que nos proporciona el 30% de calcio elemental. Pero hay algunas diferencias ya que el citrato de calcio tiene un poco menos de efectos secundarios como
El estreñimiento, que se describe más con carbonato de calcio, no produce cólicos abdominales y en litiasis renal se puede usar si la calciuria no está aumentada. Por lo tanto, pues actualmente el citrato de calcio puede estar dentro de las recomendaciones para el tratamiento. La vitamina D también es importante porque va a permitir mejor absorción del calcio y recuerden que la vitamina D va a ir disminuyendo también con la edad, va a tener efectos sobre los osteoblastos para mayor producción de hueso y tenemos una dosis de 400 a 800 unidades diarias, las recomendadas para osteoporosis. Pero recuerden ustedes que tenemos que tener también una medición. En algunos casos o en nuestro medio se ve que hay un déficit o una deficiencia de vitamina D. Entonces, la deficiencia de vitamina D nos va a conllevar a dar suplementos mayores, más o menos de 50.000 unidades internacionales por semana por 6 a 8 semanas. Y nosotros teniendo una medición de la 25 hidroxivitamina D mayor a 20 nanogramos, la medición depende del laboratorio. En algunos textos dicen mayor de 20, perdón, mayor de 30, en otros más de 40, dependiendo la medición que se haga. Pero recordar que la deficiencia de vitamina D me va a conllevar a mayor problemas y a menor respuesta del tratamiento. Por lo tanto, si tenemos deficiencia de vitamina D, yo debo de suplementar con 50.000 unidades internacionales por semana por 6 a 8 semanas. Posteriormente, si yo llego a un buen nivel de vitamina D, según el laboratorio, puedo tener una dosis, o dar una dosis de mantenimiento con 1.000 o 2.000 unidades internacionales por día. Dentro de los medicamentos utilizados, entonces, tenemos los bisfosfonatos, ¿no? Estos son derivados del pirofosfato inorgánico, van a tener afinidad por la hidroxiapatita y, bueno, estos van a ser captados por el osteoclasto por endocitosis. Van a inhibir la farnesil pirofosfato sintetasa, conduciendo a la apoptosis celular, ¿no? Entonces, el osteoclasto es el que va a estar, va a recibir la acción directa de los bisfosfonatos, inhibiendo la resorción ósea. Tenemos algunas complicaciones que son infrecuentes por el uso prolongado de bisfosfonatos, como osteonecrosis del maxilar y fracturas atípicas del fémur, ¿no? Como vemos ahí, la incidencia es muy baja, pero hay que recordar que sí pueden haber estas complicaciones, aunque infrecuentes. Dentro de estos tenemos el alendronato, ¿no? Que tiene una elevada afinidad por la hidroxiapatita. Se va a encontrar específicamente en sitios de hueso activo. Va a inhibir selectivamente la resorción ósea, pero sin alterar la formación ósea ni la mineralización. Y lo bueno es que normaliza la velocidad del remodelamiento óseo. Vamos a usar entonces el alendronato en pacientes con osteoporosis que puedan tener una densidad ósea baja en columna y cadera, ¿no? Disminuye significativamente la incidencia de nuevas fracturas a nivel de columna vertebral y en cadera. Y en pacientes con baja masa ósea no disminuye significativamente el riesgo relativo de fractura de columna ni de cadera, pero sí va a elevar la densidad mineral ósea. Algunos efectos con respecto al alendronato: esofagitis, dolor abdominal, es ineficaz cuando se consume con antiácidos, es ineficaz cuando se consume con ranitidina y a veces su manera es difícil de administrarse ya que la dosis del alendronato es semanal, es en ayunas. Y bueno, a veces los pacientes que tienen polifarmacia, adultos mayores, no consumen el medicamento por olvido. Entonces, no hay buena adherencia al tratamiento. Y bueno, acá tenemos algunos de un cuadro resumen. Hemos estado hablando del alendronato, también lo podemos utilizar en osteoporosis masculina y en pacientes con osteoporosis inducida por glucocorticoides. Otro de los medicamentos que utilizamos dentro de los bifosfonatos es el ivandronato, utilizado en osteoporosis posmenopáusica, pero que su riesgo
sea principalmente vertebral, no actúa en la no vertebral. Y el ácido soleohidrónico, que lo vemos en osteoporosis severa, lo podemos utilizar en osteoporosis severa, es decir, un paciente con osteoporosis con fractura, en la intolerancia a la vía oral, porque hay pacientes que no toleran el alendronato, el ivandronato, que son de la vía oral, para tratamiento. Mm, Muy bien. También tenemos dentro de los tratamientos la terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Esto lo utilizamos, ¿no?, en pacientes con osteoporosis, en mujeres con osteoporosis, y nos ayuda a la prevención de fracturas vertebrales y la prevención también de las no vertebrales, ¿no?, incluyendo las fracturas de cadera. Va a ser eficaz para el incremento de la masa ósea en todas las regiones y usada por más de 5 años después de la menopausia, incrementa el riesgo de cáncer de mama invasivo en 26%, ¿no? También el riesgo de enfermedad coronaria en 29% y el riesgo de enfermedad vascular cerebral en 41%. La terapia estrogénica es eficaz en la prevención de fracturas, pero estos efectos secundarios la desaconsejan como un tratamiento para osteoporosis. Y esta la debemos usar salvo sea en menopausia precoz o si no tenemos otras alternativas de tratamiento. El raloxifeno, ¿no?, lo utilizamos para la reducción de fracturas vertebrales en una dosis de 60 miligramos por día. En los estudios se evaluó su acción tanto en fractura vertebral y vemos que redujo del 2,1% al 1% cuando no había fractura vertebral previa y lo redujo del 16 al 10% cuando ya existía una fractura previa. El reloxifeno es una terapia, lo podemos utilizar como terapia de primera línea para la prevención de pérdida ósea en pacientes posmenopáusicas con baja densidad ósea. Entonces, nosotros podemos utilizar este medicamento. Hay algo que debemos de acotar, que la eficacia no demostrada en la reducción del riesgo de fractura no vertebral o de cadera y el riesgo aumentado de tromboembolismo venoso van a restringir su uso en pacientes posmenopáusicas menores de 70 años con riesgo de fractura vertebral y bajo riesgo de fractura de cadera y trombosis venosa. Estos pacientes debemos de tener en cuenta este riesgo, ¿no? Si tenemos riesgo de trombosis venosa para evitar su uso. El denosumab es un medicamento de tipo anticuerpo monoclonal dirigido contra el RAS ligand, ¿no? Fue aprobado por la FDA para prevención de fracturas de cadera vertebrales y no vertebrales en pacientes posmenopáusicas, ¿no? Y hemos visto su gran eficacia con disminución de fracturas entre el 68 y 40% de fracturas tanto vertebrales como de cadera. Entonces tenemos una buena eficacia de este medicamento. Características: rápida reversibilidad, es decir, si yo suspendo el medicamento 6 meses posterior a su suspensión, voy a perder este efecto. Ausencia de efectos secundarios gastrointestinales, a diferencia de los bisfosfonatos, que tienen muchos efectos secundarios a nivel gastrointestinal. Ha demostrado superioridad a los bisfosfonatos en el término del aumento de la densidad mineral ósea, y el tratamiento prolongado también está asociado a osteonecrosis del maxilar y fractura típica de fémur, pero con baja incidencia. Entonces, los bisfosfonatos y el denosumab también están asociados a estos tipos de efectos secundarios en el maxilar y también en fractura típica de fémur. Podemos usarlo en pacientes con enfermedad renal crónica, cosa que los bifosfonatos debemos de evaluar bien el estadio de la enfermedad renal para ver si es que lo usamos o un poco podemos mejorar la dosis con respecto a la tasa de filtración glomerular de nuestros pacientes. En pacientes mayores de 75 años con T-score menor a -2,5 en cadera es una de sus indicaciones.
En cualquier caso, donde los anteriores tratamientos estén contraindicados, pacientes que de repente no puedan recibir terapia vía oral o con bifosfonatos por sus efectos secundarios, podemos usar el denosumab, ¿no? Entonces, los pacientes que tienen edad avanzada y con antecedentes de fractura no vertebral por fragilidad o que tengan factores de riesgo aumentados, también podemos utilizar este medicamento. La teriparatida, ¿no? Que va a ejercer un efecto osteoformador, ¿no? Esto va a conseguir reducción del riesgo de fractura vertebral en el 65% y en el 50% de las fracturas no vertebrales, ¿no? Por lo tanto, podemos utilizar este medicamento como osteoformador. Dentro de los antirresortivos, acá tenemos un cuadro resumen. Hemos estado hablando de los bisfosfonatos con su mecanismo de acción que nos va a disminuir la resorción ósea. Dependiendo del medicamento, vamos a tener acción tanto vertebral en 40-70% con reducción de fracturas, como de cadera de 40-50%, ¿no? Son baratos, son de primera línea, pero tenemos algunos riesgos como problemas gastrointestinales, como esofagitis, o, bueno, los que ya se han mencionado como osteonecrosis mandibular y fracturas atípicas, ¿no? El denosumab, que es el anticuerpo monoclonal anti-RAN ligando, lo podemos utilizar si es que de repente tenemos alguna contraindicación de los bisfosfonatos. Lo bueno es que este medicamento se utiliza cada 6 meses y esto pues eh, nos va a ayudar también en enfermedad renal crónica. Hay que tener en cuenta que a la suspensión de este medicamento podemos tener un efecto rebote. Es decir, si yo suspendo el medicamento, voy a tener una disminución de la densidad mineral ósea. Y si es que es necesario suspenderlo por algún motivo, inmediatamente tengo que iniciar un bifosfonato. Y bueno, tenemos otros tipos de medicamentos como los agonistas del estrógeno, como el raloxifeno, que ya se mencionó, pero hay que tener en cuenta que puede aumentar el riesgo de trombosis venosa. En el caso de los medicamentos anabólicos, ya hemos estado hablando de la teriparatide, tenemos otros medicamentos como el romosozumab, que va a inhibir la esclerostina y esto va a aumentar la formación ósea disminuyendo la resorción, ¿no? Esto va a inhibir una de las vías que va a favorecer la resorción ósea. Por lo tanto, lo podemos utilizar. ¿Cuáles son los riesgos? No usar en pacientes que tengan un antecedente de DSB. ¿Cómo vamos a medir si nuestro paciente está respondiendo o no al tratamiento? Vamos a usar la densitometría ósea 1 a 2 años después del inicio de la terapia. Eh, para hacer la comparación, debo usar el mismo densitómetro y tiene que ser de la misma marca para yo poder hacer las comparaciones del tratamiento. No se puede hacer una comparación con marcas diferentes o dos máquinas diferentes porque nos va a dar números por el software, números de test score distintos, ¿no? Entonces, con esto yo puedo evaluar si hay una buena respuesta o hay un incremento de la densidad mineral ósea después de un tratamiento. ¿Cómo voy a medir eso? Utilizamos lo que se llama el cambio mínimo significativo, que es derivado de la desviación estándar, ¿no? Del error del sitio de medición. Esto nos lo muestra el mismo software de la máquina, eso va a estar dentro del informe que genera la máquina de densitometría a utilizar. Se utiliza este cambio mínimo significativo del 5 al 6,9% y esto hay que considerar para evaluar que hubo una buena respuesta o no. En el caso hay una pérdida significativa de densidad mineral ósea, debemos evaluar si es que existieran causas secundarias. De repente estamos 1, 2, 3, 4 años con el tratamiento y se mantiene en osteoporosis, no hay ningún tipo de mejoría, al contrario, vemos pérdida significativa de la densidad mineral ósea,
pues debemos sospechar de causas secundarias. ¿Y debo tratar la baja masa ósea, la osteopenia? El 70% de las fracturas por fragilidad se presentan sin tener diagnóstico de osteoporosis. Y generalmente la osteopenia puede estar asociada bien sea a fracturas con trauma mínimo o a un riesgo muy alto de fractura. Por lo tanto, pacientes que tengan baja masa ósea pueden evaluar su riesgo de fractura con el FRAX para evaluar si es que amerita o no el tratamiento para osteoporosis o con tratamiento para evitar, pues, que en 10 años nuestro paciente pueda tener una fractura. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, como ven, entonces hay una mano levantada. No, ya, muy bien. Entonces, como ustedes ven, chicos, la osteoporosis es una enfermedad que podemos prevenirla. Es una enfermedad que lo ideal sería, pues, dar una buena nutrición, que los pacientes tengan buena actividad física, evitar los malos estilos de vida como consumo excesivo de alcohol, de cigarrillo. Y bueno, controlar bien las enfermedades que puedan conllevar al aumento de riesgo. En el caso de reumatología, pues artritis reumatoide u otras enfermedades autoinmunes que también necesitan dosis altas de corticoides y que si nosotros mantenemos dosis elevadas por mucho tiempo, pues obviamente su riesgo va a seguir aumentando para probables fracturas, ¿no? Con respecto al estudio de la densitometría, ya saben que tienen sus indicaciones, no es pedir exámenes a pacientes de 20, 25 años cuando no lo ameritan, tiene sus indicaciones la densitometría ósea y la interpretación de la densitometría ósea y también de la herramienta del FRAX nos va a ayudar a distinguir estos pacientes que ameritan el tratamiento y también obviamente la densitometría nos va a ayudar a el control, ¿no? A la medición si es que nuestros pacientes están respondiendo o no al tratamiento para ver si es que yo modifico o no el fármaco utilizado. Bien, chicos, si no hay preguntas, sería el término de la clase del día de hoy. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.